Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes de Aló Doc. Hoy tendremos preparada en todo nuestro programa dedicado a esos temas jurídicos y legales. Vamos a estar hablando precisamente de la ruta de la denuncia. ¿Qué es una denuncia? ¿Qué delitos se pueden denunciar? Tomen asiento y recibamos a nuestro invitado. Hasta ahora al abogado penalista Jonathan Londoño. Bienvenido al set de Aló Doc. ¿Cómo está? Juliana, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hablamos de la ruta de la denuncia, pero es importante primero, pues, decirle a los ciudadanos de qué se trata la denuncia. ¿Qué es una denuncia? Una denuncia es un trámite legal que la legislación colombiana ha traído para poder darle solución a una problemática social que flagela los intereses más propios del ser humano, y es cuando son víctimas de un delito. Bueno, y hablamos de la ruta de la denuncia. ¿Cuál es esa ruta? Bueno, antes que nada, para hablar de la ruta de la denuncia tenemos que hablar que tiene que existir una conducta punible, es decir, tiene que existir un delito. Entonces, cuando la persona cree ser víctima de un delito, lo que debe hacer es acudir ante las autoridades judiciales e interponer la denuncia, que ésta se presenta de forma verbal, ¿cierto? En el caso jurídico colombiano, en especial en lo que tiene que ver con la competencia penal, cuando se va a denunciar cualquier delito, se tiene que tener claro qué fue lo que pasó. O sea, lo que nosotros le vamos a contar al fiscal es qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Si tenemos un indicio de quién fue el que lo hizo, tenemos que describir a esa persona. Esa es la ruta de la denuncia inicial, es decir, cuando acudimos bien sea a una URI, una unidad de reacción inmediata, o acudimos propiamente al búnker o a los lugares donde las autoridades, dependiendo de la ciudad, han determinado el punto para presentar la denuncia. Bueno, entonces ahora expliquémosles qué delitos se pueden denunciar y cómo saber cuál es el lugar que esa persona debe visitar para hacer esa denuncia. Bueno, antes que nada, todos los delitos se pueden denunciar. O sea, nosotros tenemos un código penal supremamente robusto, es un código penal muy grande y muy amplio. Incluso es un chiste para nosotros los profesores de derecho decir que básicamente en Colombia es delito hasta respirar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto implica que hay delitos de mayor y menor punibilidad o de mayor gravedad que otros, ¿cierto? Es lo que la gente dice, es que son delitos muy graves o es un delito simple, ¿cierto? Porque están muy acostumbrados a las películas y a las series que ven en internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La legislación colombiana ha traído 4 categorías distintas: la denuncia, la petición especial, la querella y la investigación de oficio. Hay delitos que obviamente por su gravedad no requieren que se presente una denuncia, entonces estos son investigables de oficio. Es decir, la autoridad judicial lo que hace es abrir la investigación sin que nadie vaya y le cuente las cosas. Casos, por ejemplo, como los homicidios, delitos donde se ven involucrados niños, niñas o adolescentes, cosas así, son delitos de lo que la gente llamaría de una gravedad muy alta, que tienen que ser investigados así. Los delitos menores, ¿cierto? Estos requieren la denuncia o una querella. El término es muy básico. En la denuncia, pues básicamente lo podemos aplicar a todo el código. La querella ya son contravenciones o incluso delitos menores, delitos muy chicos, como por ejemplo uno que está consagrado dentro del Código Penal que se llama pánico, que es básicamente generar un ataque de miedo a la gente, como por decir, estamos en un lugar acompañados de muchas personas y creerme chistoso y gritar bomba, simplemente para que la gente salga corriendo. Eso es un delito de pánico y eso solo acarrea multa. Eso lo único que va a hacer es que a la persona le impongan una multa, pero con un antecedente penal. Ya, por ejemplo, otro delito que es denunciable es, por ejemplo, el hurto. Por eso es que nosotros tenemos que ir a presentar la denuncia. No basta solo con llamar a las autoridades, es decir, llamar al 123, sino que tenemos que ir a presentar la denuncia de que fuimos víctimas de hurto. Porque de lo contrario, las autoridades tienen apenas 36 horas para poder procesar a esa persona, incluso si fue capturada. Diría uno, pero ¿cómo así? La policía no lo capturó y entonces, ¿por qué tengo que ir a
presentar la denuncia, si mire que lo cogieron con el celular que me acabo de robar. Lo que pasa es que la legislación exige este requisito y así tenemos que cumplirlo. Las autoridades policiales no se pueden saltar este paso. Entonces, si usted no denuncia, consecuentemente, ¿qué tiene que hacer la policía? Tiene que dejar a esa persona en libertad. ¿Por qué? Porque no existe una justa causa para continuar esa privación. Tocó usted un punto muy importante y es esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como víctimas, a denunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que sale suelto uno de los delincuentes y decimos, ¿pero por qué? Y ahí juega un papel muy importante la víctima denunciando para que ese juez, ese fiscal pueda tener todas las herramientas necesarias para poder juzgarlo, ¿cierto? Totalmente. ¿Qué tan familiarizados estamos o qué tan informados estamos en nuestro país con el tema de la denuncia? Totalmente desinformados. En Colombia no hay una educación en torno a esto que debería ser algo que todos los ciudadanos deberían conocer. Esto debería ser conocimiento público, debería ser conocimiento común, ¿cierto? Los colegios deberían enseñar a presentar denuncias. ¿Por qué? Porque es que somos víctimas desde que estamos muy pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Hay una creencia muy mal arraigada dentro de los ciudadanos y es que no entienden y no es para menos. Yo no le puedo exigir a un ciudadano que sepa cómo opera el sistema judicial. Lo que le tengo que exigir a ese ciudadano es que vaya y presente la denuncia. Pero ¿qué es lo que creen ellos? Yo presento la denuncia y llega un juez y deja en libertad a la persona. Lo que pasa es que el sistema penal está dividido en dos grandes sectores específicos, ¿cierto? Uno que sucede ante un juez que se llama juez de control de garantías y otro que es el juez de conocimiento. Muchas veces yo puedo presentar la denuncia y puede que el juez de control de garantías le dé libertad a la persona, pero esa libertad es para que afronte ese proceso libre, ¿cierto? Bien sea porque no es considerado un peligro para la sociedad, porque no va a ocultar las pruebas o porque no va a ser un peligro pues, para la víctima propiamente o no se va a fugar del proceso, ¿cierto? Diría uno, bueno, es un proceso muy humano. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas creen que ahí se termina el proceso, no, ahí apenas está empezando el proceso. A esa persona todavía le toca afrontar otras etapas judiciales que van a llevar como consecuencia a una condena o a una absolución, ¿cierto? Entonces, eso no significa que cuando nosotros vemos, por ejemplo, como sucedió acá en la ciudad de Medellín, con el famoso caso del hurto que pasó acá en el barrio El Poblado, que fue de película, que varias de esas personas quedaron en libertad, no significa que se haya acabado el proceso penal para estas personas, sino que su injerencia en la participación de la conducta punible no fue tal que pusiera en peligro a los bienes de las personas, así como para privarlo de su libertad y que afronta el proceso en una cárcel, ¿cierto? Esa es la lógica que tiene el proceso penal colombiano, pero hay que denunciar y es muy simple y no se necesita abogado para esto. Bueno, un tema muy importante es qué hacer cuando como víctima no me reciben esa denuncia. Bueno, eso es uno de los temas que nosotros hemos criticado no solo como abogados litigantes, como representantes de víctimas, sino como profesores y es una cuestión mal adaptativa por parte de las entidades públicas como tal, en este caso la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué sucede? Muchas veces va a presentar la denuncia a una persona y no le creen. Esto no depende necesariamente de que el funcionario que está recibiendo la denuncia crea o no crea lo que la víctima está diciendo. Al contrario, él tiene que darle trámite porque ni siquiera él es el que va a determinar si la conducta es delito o no. Pero, ¿qué hay que hacer? Hombre, aquí es donde nosotros los abogados, y existen cientos de fundaciones que se encargan de hacer esto, es lo que buscamos generar con el público en general. Si a la persona le niegan el acceso a la administración de justicia, obviamente le están generando una vulneración a los derechos fundamentales, no solamente al debido proceso y otros derechos, sino al acceso a la justicia propiamente dicho. Y eso es incluso una conducta delictiva por parte del funcionario judicial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando a nosotros nos llega, obviamente pues yo soy un abogado contractual, pero no significa que yo le vaya a negar la posibilidad a una persona que está siendo víctima de un delito de conocer qué es lo que tiene que hacer. Incluso nosotros lo hacemos pro bono.
¿Qué hacemos? Presentamos una tutela y de una vez nos vamos con una denuncia a Procuraduría para que investiguen al funcionario que le impidió el acceso a la justicia a esa persona. Eso ya en términos pues propios, pero ¿qué hago, doctor, si yo no tengo acceso a un abogado, si no conozco ninguno o creemos que todos nos van a cobrar? Hombre, las entidades del Estado están para el servicio del ciudadano. Entonces, ¿qué implica eso? Yo puedo ir a una personería. La Personería de Medellín hace un trabajo excelente buscando la protección de los derechos de los ciudadanos. Las facultades de derecho, me imagino que también. Toda facultad de derecho, por ley, tiene que tener un consultorio jurídico. ¿Qué hacen en el consultorio jurídico? Son unos muchachos, son unos estudiantes que les falta muy poco para graduarse, es decir, que ya vieron las materias esenciales de la carrera y que lo que están haciendo es coger experiencia desde los casos cotidianos, y esto es totalmente gratuito. Y además están acompañados por profesores que ya están formados y además pues como con una buena trayectoria. Es más, la responsabilidad de que esa persona acceda a esto o que ese estudiante haga su trabajo bien recae sobre el docente que lo está supervisando. Porque es que él apenas está aprendiendo, o sea, el estudiante apenas está aprendiendo, pero si el estudiante se equivoca, quien tiene que entrar a corregir las cosas es el profesor, ¿cierto? Es el profesor que supervisa todas estas cuestiones, y muchas veces los profesores de las facultades de Derecho en el consultorio lo que hacen es tomar personalmente el proceso y le dicen a los estudiantes, venga, acompáñeme para que veamos cómo son las cosas, ¿cierto? Y le presentan las denuncias a las víctimas, obviamente. Pero hay delitos que son graves, Juliana. Hay delitos que literalmente a la gente le da pena ir a narrar simplemente qué le pasó, por ejemplo, los delitos sexuales. Yo quiero que toquemos este tema, pero lo invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y regresamos para hablar de esto. ¿Cuáles son esos delitos más frecuentes que a veces la gente los deja a un lado, le da miedo denunciar? Entonces vamos al pequeño corte y ya regresamos con toda esta información. Estás viendo Alodo. Y regresamos en Alodoc. Hoy estamos hablando de estos temas legales y jurídicos, de la ruta de la denuncia, y estábamos hablando de qué es un delito, cuáles son esos delitos que podemos denunciar. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos delitos que ahora están llevando más al tema de la denuncia? Bueno, hay muchos delitos en el código, como te estaba diciendo, pero hay delitos que tienen una connotación social mucho más alta. O sea, yo creo que no nos sentiríamos tranquilos sabiendo que vivimos al lado de un asesino que no ha pagado por sus crímenes. No nos sentiríamos tranquilos sabiendo que tenemos un ladrón viviendo al lado de nuestra casa o al lado de un violador, ¿cierto? Hay delitos que nosotros tenemos que tener un acompañamiento como sociedad mucho más fuerte. En el caso particular, a mí me deja asombrado, y es que para el mes pasado, es decir, para el mes de octubre, a la oficina de nosotros llegó una cantidad muy alarmante solo por un delito. 64 víctimas de delitos sexuales. Eso como sociedad nos manda una alarma muy grande. O sea, nos manda una alarma, porque es que si eso, yo no soy el único abogado que hay en Medellín. Si yo me voy más o menos al promedio nacional, hay 400.000 abogados, y si solo a mi oficina me llegaron 64 en un mes, esa cifra es alarmante. Significa que es un delito que está sucediendo constantemente y que ha sido reiterativo. De estas personas que buscan, pues obviamente uno hace un filtro como abogado antes de ir a proceder a hacer la denuncia, porque es que ya no es el conocimiento común de la conducta comparado con el que tiene un abogado, ¿cierto? Entonces uno ya le dice, venga, de pronto esto que estás acá estás malinterpretándolo en algunos casos específicos, pero igual la cifra sigue siendo muy elevada, solo para ese delito. En términos de impunidad, a nivel nacional podemos hablar de un 97% de índice de impunidad. Eso en cuanto al delito de homicidio, es decir, que de cada 100 homicidios solo 3 se resuelven. Eso es una cifra alarmante para cualquier país. En cuanto al tema de delitos sexuales, a veces ocurren delitos sexuales en menores de edad y también que son muy cercanos, son de personas cercanas, familiares. ¿Qué decirle a nuestros televidentes? ¿Por qué la importancia de denunciar, sobre todo buscar apoyo? Mira,
La Constitución Política de Colombia tiene un artículo que nos dice a nosotros, es el artículo 33. Y nos dice que nadie está nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o ciertos parientes, ¿cierto? Pero ese artículo tiene que ser interpretado porque hay otros delitos, hay otros derechos que son de mayor jerarquía y que como sociedad protegemos más. Son esos delitos que ocurren contra niños, niñas y adolescentes o personas con ciertos grados de vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la base del futuro de todo país? Los niños. Entonces nosotros cuidamos a los niños. Ahí hay una excepción a ese artículo 33 y la misma Corte Constitucional nos obliga a todos los ciudadanos a que tenemos que presentar la denuncia si la víctima del delito, y es un delito sexual, es incluso nuestro familiar. Además que esto tiene una trascendencia criminológica. Porque es que cuando yo me voy a analizar todo el círculo del delito de los actos sexuales abusivos o del acceso carnal violento en menores, me doy cuenta que gran parte de los victimarios, es decir, que quien comete el delito son personas cercanas al hogar, tíos, abuelos, padres, yernos, personas que tienen acceso, los amigos de las mamás, y que se ganan la confianza de ese pequeño, sea niño o sea niña. O sea, el pederasta y la paidofilia que hay detrás del pederasta es muy grave. Entonces, el llamado ¿cuál es? No importa si es mi novio, si toca a mi hijo, denúncielo. Tampoco es para ir a tomar la justicia por su propia mano, pero hay que ejecutar la denuncia. Por eso se activa todo este protocolo. ¿Dónde puedo ir? Muy fácil, si yo me voy directamente para el búnker de la Fiscalía, allá van a recibir la denuncia y van a activar todo el protocolo de atención a la denuncia, que es un protocolo llamado el protocolo Fucsia, que incluso hay un tratamiento específico para esas personas que son víctimas de violación. Y en esto viene trabajando mucho la administración municipal, con la Secretaría de las Mujeres, también con sus menores de edad. Entonces existen todos los mecanismos, existen las personas que pueden ayudar a que ese derecho no sea vulnerado y sobre todo para respetar la dignidad de nuestros menores. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, que se presenta que las mamás muchas veces obligan a sus hijos a denunciar a sus padres cuando estos son inocentes? Hombre, eso es un tema muy álgido, Juli, eso es de los temas que nosotros tratamos de defender a más no poder. ¿Por qué? Porque eso también es una modalidad de violencia. Eso, en términos psicológicos, se conoce como el síndrome de alienación parental. Y es cuando uno de los padres, sea el hombre o sea la mujer, cuando uno de los padres le dice al hijo qué le tiene que decir a su otro padre, bien sea para obtener un rédito económico o para simplemente perjudicarlo emocionalmente. Esto se puede hablar de temas de chantaje, se pueden hablar de muchas circunstancias. A tal punto que cuando ese nivel de agresión llega hasta cierto nivel, a la pareja no le importa que su expareja pierda la libertad por esto. Entonces presentan denuncias por actos sexuales abusivos, que porque supuestamente el papá toca a la niña o al niño, o ejerce actos en contra de ese pequeño. Y obviamente pues la legislación colombiana es muy rígida con esto e implica que si hay una denuncia por ese tipo de actos, lo que se viene para esa persona es que el juez de control de garantía le va a imponer una medida de aseguramiento intramural. Es decir, lo va a mandar para una cárcel, que afronte el proceso desde la cárcel. Entonces una persona inocente metida en una cárcel, como están las condiciones carcelarias en Colombia, hombre, esto es una cosa aterradora. ¿Qué pasa en el caso que un menor de edad sea la víctima? ¿Quién es el encargado de denunciar? Cualquier persona. Si yo me doy cuenta que mi vecino está abusando del niño, yo estoy obligado, es que es una obligación ciudadana, ir a presentar esa denuncia. Entonces me doy cuenta que están ejerciendo actos de prostitución con el niño. Yo, sin necesidad de ser familiar, sin necesidad de nada, voy y presento la denuncia y que sean las autoridades las encargadas de hacer esto. ¿Dónde lo puedo hacer? Comisarías de familia, bienestar familiar, la misma personería, la procuraduría, en cualquier lado. O sea, con el mero hecho que digan, es que están abusando de un niño, ahí mismo cualquier entidad tiene que activar todo el protocolo y servir en favor de ese niño. Jonathan, una conclusión y sobre todo una recomendación para estas personas. Primero, incentivarlo a la denuncia, recordarles que existe la ruta de la denuncia y por qué es tan importante. Bueno, recomendación siempre, o sea, siempre que vamos a hablar de denunciar cualquier delito es hablar con la verdad.
porque si nosotros decimos lo contrario, pues los que estaríamos cometiendo el delito somos nosotros, y ahí no hay ningún tipo de justificación. Lo segundo es no quedarnos callados. En Colombia los grados de impunidad son altísimos e incluso me atrevo a lanzar una afirmación. La sociedad colombiana, incluso la latinoamericana, está enferma. Y esto hay que acabarlo de raíz. Este tipo de comportamientos nos llama a nosotros como ciudadanos a que hay que tratar esto. Entonces, sin miedo, porque es que el miedo tampoco va a generar justicia. Por miedo es que hemos tenido tantas injusticias en Colombia. Entonces, hay que presentar la denuncia a la mamá, al papá, al que sea víctima, hay que acompañarlo. Los vecinos tenemos la necesidad de acompañar a esas personas y más que todo ahora gracias a los medios que permiten comunicar este tipo de cosas. Por eso que es tan importante este tipo de programas, Juliana. Jonathan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por traer acá al consultorio de Alodoc este tema tan importante que es la ruta de la denuncia, sobre todo que es muy pedagógico para nuestros televidentes. Muchas gracias por invitarme, Juliana. Recuerden la cita con nosotros de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. También les recuerdo que tenemos el correo electrónico alodoc@telemedellin.tv para que ustedes nos escriban esas preguntas o esos temas que ustedes deseen que tratemos acá en nuestro consultorio jurídico y médico de Alodoc. Los invito para que continúen conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto.